Bienvenidos a un nuevo videito Jungkook con Magicook. Como siempre, tenemos a Jimin y Jungkook en el aeropuerto, así que comencemos. Comenzamos con los miembros de BTS ya estando afuera del aeropuerto para poder viajar, pero aquí nos daríamos cuenta de que no estaba Jimin. Recordemos que Hobi también había viajado antes, pero no habría salido con Jimin, pero tampoco aquí lo veríamos viajar con los demás miembros de BTS, y es que BTS va a Madrid, España, así que aquí solo vemos a Jungkook con los demás miembros de BTS pero sin Jimin. Vemos como Jin primero saluda a Tae, después Jungkook saluda a Tae. Y aquí ya comenzarían a avanzar todos los miembros de BTS hacia el aeropuerto. Y también gracias a unas de estas escenas podemos ver que ya habría como una formación predeterminada, y es que Jungkook tendría que ir al lado de Jin. Vemos que precisamente vienen hasta el final y que los dos están ahí, tanto Jin como Jungkook. Aquí vemos esta toma de nuevo ya saliendo de un control por el aeropuerto, y ahora sí, otra vez vemos a Jungkook y a Jin. También se escucharía que le estaban diciendo a Jungkook su nombre, esto ARMY, y Jungkook simplemente también haría reverencias y saludaría. Jungkook aquí estaría revisando algunas publicaciones, y esto ya lo sabíamos de antemano. Jungkook siempre ve todo en todo momento. Obviamente todos saben qué está pasando en cada minuto del día y que se habla de ellos en cualquier red, por ejemplo en X. Jungkook habría respondido en IY: ¿quién eres tú para decir algo así? Y es que en X una cuenta dijo: no, Jungkook, que no se veía realmente anime cuando era joven porque estaba demasiado ocupado trabajando. Qué aficionado total. Ah, ni siquiera quiero lidiar contigo, vete. Así que la respuesta de Jungkook sería: ¿quién eres tú para decir algo así? Jungkook respondería a esto. Como vemos, la captura es de X completamente, así que ven todo en todo momento. Así que estamos preparados si en algún momento Jungkook responde a algo que no le gusta en X. Aquí Jungkook solo ve el celular por algunos segundos y después lo guarda. Jungkook sigue avanzando, pero parece que aquí vemos que olvidó sus audífonos. Así que por eso Jungkook hace ese gesto con la mano de: no tengo mis audífonos, se me olvidaron.
Aquí continúan avanzando, tenemos a Nam al lado y también a Jin, y Jungkook tiene su pasaporte en las manos con su boleto. Aquí vemos otro ángulo de cómo iban avanzando en el aeropuerto y también cómo iban en formación. Para este momento, Jungkook ya está para pasar a los controles de seguridad y poder abordar. Y ahora sí pasemos con nuestro bebé hermosísimo que llegó después, y esto porque Jimin se dirige a París, o más bien cuando ya salió del aeropuerto. Podemos ver a Jimin que está completamente hermoso, por favor. Y por supuesto, gracias a esta escena y cómo va vestido Jimin, también nos recordaría a otra foto. Más específicamente a esta foto donde Jimin estaba con justo un suéter también azul, pero de Dior, y cómo estaba con la manita agarrada con Jungkook en el aeropuerto, y ahora cómo los dos tienen que viajar en diferentes vuelos. Sin embargo, ese color de ropa de Jimin y Jungkook combina bastante. Jimin nada más bajar saludando obviamente a todos los reporteros que estaban ahí. Y aquí ya preparándose para ingresar al aeropuerto. Incluso vemos aquí dos pulseras que Jimin lleva en su mano. Por supuesto, estas pulseras, y como no podía ser menos, eran de plata y de oro. Vemos cómo ingresan todas las cámaras para proteger también a Jimin y seguirlo con las cámaras, pero también después llegan todos sus guardaespaldas. Y de nuevo cuenta podemos ver aquí cómo Jimin hace corazoncitos y podemos ver las pulseras que Jimin trae. Obviamente estas pulseras de oro y plata. Y aquí las podemos ver aún mejor. También vemos que en el bracito de Jimin se estaban como marcando estas pulseras tanto de oro y de plata. En su otra mano también traería otra pulsera también como de plata. Y también los colores pues serían amarillo y blanco. Otra de las cosas que podemos ver de Jimin sería esta bolsita, que sería de Dior pero con otros accesorios como ese girasol y una hojita, que precisamente sería esta. Por supuesto, el girasol me trajo bastantes recuerdos a Jungkook con esos girasoles. Jimin también continúa avanzando en el aeropuerto, pero también saludando a ARMY. Ese corazoncito que hizo Jimin y también la sonrisita de Jimin. Jimin también contestando a los reporteros respetuosamente. Jimin en todo momento iba prestando atención a todo.
Jimin ya iba a entrar, pero antes de entrar simplemente se despide de ARMY. Y ahora sí pasemos a algunos detallitos. Como ya les dije, la ropa de color azul con la que iban combinaba perfectamente bien el uno con el otro. Veríamos a Jungkook con esa mochila, que ya sabemos que Jungkook es quien carga todo, y después a Jimin con esta bolsita, que anteriormente ya habíamos visto anteriores bolsitas de Jimin también. Por supuesto, estas pulseras que llevaba Jimin son de Dior, pero vemos que son en plateado y dorado. Y también, por supuesto, este collar que Jimin también llevaba, que también es de Dior, pero también tiene plateado y dorado. Más específicamente, este sería el collar que llevaría Jimin. Estas serían algunas fotitos que tomó Black and White, ya que se encontraría también en el aeropuerto, y vemos que tanto Jimin como Jungkook voltearon a ver a Black and White. También veríamos a Jungkook utilizar estos anillos de Graf. Son bastantes anillos y Jungkook los estaría luciendo en sus manos. Jungkook también tendría un brazalete de Chrome Hearts. Y también Jungkook llevaría algunos anillos. Aquí podemos ver como Jungkook no tapa demasiado la J con ese anillo que lleva. También Jungkook tendría accesorios en el pantalón. Uno de ellos, el que más me llamó la atención porque ahora no lo lleva como collar, pero aún así lo sigue llevando, sería justo esta cruz de Chrome Hearts, y que Jungkook llevaría ahora para la cadenita del pantalón. Aquí se podría ver un poco mejor el accesorio que Jungkook llevaría con la cadenita. Y por supuesto también existe esta teoría, ya que se le ve a David justo con una cadenita como la que Jungkook lleva o como la de Jimin, que justo también sería una cruz. A Jungkook le encanta el personaje de David, y por qué no llevar esa cruz como David, pero aquí la cosa es que también lo lleva Jimin.